en el Facebook. Ya. Ok, entonces, si puedes compartir de nuevo, Guita, esa pantalla tan bonita que estáis compartiendo del Bhagavad Gita, ahí está. Ya, entonces este verso es súper, como lo decía, súper interesante en términos de la usanza del sánscrito. Aquí podemos ver que el sánscrito puede tener distintas implicancias. Entonces dice, aparyaptam tat asmakam balam bhishma virakshitam. Entonces, con esta frase, Duryodhana le está diciendo, él está hablando, en una sola frase le está hablando a dos personas distintas. Le está hablando a Drona con un significado y le está hablando a Bhishma con otro significado. Recuerden que ellos dos son los grandes generales del ejército de los Kurus. Entonces, esto, si es que lo estuviese escuchando a Bhishma, se puede traducir como: nuestro poderío es inconmensurable, aparyaptam, ¿sí? Nuestra fuerza, asmakam balam, nuestra fuerza tiene un poderío inconmensurable. ¿Por qué? Bhishma virakshitam, porque está protegida por Bhishma. Mientras que paryaptam tu idam etesham, mientras que el ejército de los Pándavas, de los otros, no es inconmensurable, es deficiente, paryaptam, es limitado. ¿Por qué? Porque bajo su cuidado está Bhima, ¿sí? Bhima está liderando este ejército. Entonces, esta es una forma de entender este verso y es una forma de alabar a Bhishma, uno de los generales, diciéndole, debido a que tú estás cuidando nuestro ejército tiene un poderío inconmensurable. Y debido a que Bhima, uno de los Pándavas, está liderando el otro y Bhima es medio tonto, entonces el ejército de ellos es limitado. ¿Sí? Pero otra forma de entender este mismo sánscrito es justo al revés. Con las mismas palabras, sin cambiar ni una sola letra, este verso puede decir, y esto se lo está diciendo al otro general, a Drona, nuestro ejército no es muy fuerte, nuestro ejército es limitado. Nuestro ejército no es muy apropiado, no tiene mucha fuerza. Aparyaptam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo está guiando Bhishma. Y Bhishma es el abuelo de los Pándavas. Entonces, como él es uno de nuestros generales y tiene un lazo tan amoroso con los Pándavas, nosotros estamos débiles, porque nos está liderando alguien que está muy comprometido emocionalmente con el otro ejército. ¿Sí? Entonces, la misma línea está diciendo, por un lado, este ejército es muy fuerte porque lo está llevando el gran abuelo Bhishma, el más fuerte, y por otro lado está diciendo, nuestro ejército está súper limitado porque lo está guiando Bhishma, porque Bhishma está muy vinculado emocionalmente con los Pándavas. ¿Sí? Y en la segunda línea está diciendo, y el ejército de los Pándavas es muy débil porque está guiado por Bhima, y Bhima es medio bruto, no entiende tanto de artes militares, pero diciéndoselo a Drona, agarra el otro significado completamente opuesto. Le está diciendo, el ejército de ellos es demasiado poderoso. ¿Y por qué es tan poderoso? Porque lo está guiando Bhima, y Bhima es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces, con este shloka, con este verso, Duryodhana muestra su expertise política y su expertise en el uso del sánscrito, que con una sola frase está significando una cosa para uno de sus generales y otra cosa completamente distinta para el otro. ¿Sí? Entonces los deja a los dos como bien encaminados. Ya, vamos a dejar hasta ahí el estudio texto por texto del Bhagavad Gita y les voy a compartir otra presentación. ¿Hay alguna pregunta con eso que vimos recién mientras busco la otra? Y yo no entiendo cómo se dan esa doble lectura, o sea, en qué sentido, o sea, ¿por qué se puede dar? O sea, entiendo que va para allá, pero ¿por qué sería una propiedad del sánscrito y cómo se podría entender? No caché mucho. Sí, es que esta es la maravilla del sánscrito. El sánscrito tiene esa posibilidad. El sánscrito es una lengua polisémica, que significa que tiene una sola palabra, puede significar distintas cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un muy buen ejemplo. En el sánscrito,
y en el Bhagavad Gita vamos a encontrar una palabra súper importante, Atma o Atman. ¿Alguien sabe qué significa Atman o Atma? ¿Alguien? A ver en el chat si alguien respondió. Alma, respondió la Domi. La paloma respondió verdadero ser. La Vale escribió alma. Súper. Eso significa Atma. Atma significa alma. Pero, dependiendo del contexto, puede significar cuerpo. O sea, completamente distinto. Entonces, hay un verso donde dice, el alma es indestructible en el Bhagavad Gita y en los Upanishads. Y la palabra que se ocupa es Atma. Entonces, yo sin problema podría leer, el cuerpo es indestructible. Lo cual sería un error, ¿no? Porque el cuerpo efectivamente se destruye. Entonces, Atma puede significar especificidad, alma, mente, sentidos, entre un montón de otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace? Y aquí una respuesta filosóficamente muy interesante, se evalúa el contexto. Siempre para el lenguaje del sánscrito se debe evaluar el contexto. Y eso es súper importante, súper relevante a nivel filosófico. Debemos estar siempre considerando el contexto. De otra forma podemos entender cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sí? Ok. Dijimos que íbamos a hablar hoy acerca del ser. ¿Sí? Para hablar acerca del ser, o del alma, o del Atman, necesitamos hablar primero de la realidad. ¿Qué es la realidad? Y aquí ojalá escucharles. Y ojalá no escuchar a las personas que ya están tomando el curso de filosofía. O que ya lo tomaron. ¿Qué es la realidad para ustedes? Pueden abrir el micrófono. La Marce dice, ¡oh! Porque ella ya estudió, así que no puedes spoilear, Marce. También veo ahí a la Liz y a la Domi con ganas de responder. La Connie también iba a responder. Pero empezó a tomar agua mejor. Dijo, no, mejor no. ¿Qué es para ustedes la realidad? ¿Cómo podrían definir la realidad? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo creo, no sé, es complejo definirlo porque en el fondo la realidad es como subjetiva para cada uno, ¿cierto? Dependiendo de cómo uno puede percibir lo que uno ve, lo que uno siente, como algo así. Ajá. Bacán. Entonces la realidad es subjetiva, depende de lo que uno perciba. Uh-huh. Okidoki. Muchas gracias, Dani. Súper bien. La Lili responde, un espacio intersubjetivo de relaciones y acuerdos sociales. Ajá. Okidoki. Ahí ponemos otra cosilla más. Patti responde, la realidad es lo que se vive, mi realidad día a día, es algo que se percibe. Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Quiere Yo compartir acá lo que piensa de la realidad? pienso que también es no sé cómo decirlo, como la manifestación de algo que no tiene una ilusión. Como que siento que la Ajá. palabra realidad, para mí, como desde el yoga, es ese espacio o esa manifestación, como digo, donde el cual no hay ese velo, no hay ese maya, no hay esa ilusión, sino que es lo real, verdadero, que finalmente es independiente o trasciende esa ilusión, que trasciende la mente también, que es la que crea la ilusión. Bacán. Súper. Gracias, Paloma. Gracias. Excelente. Súper. Linda escribe en el chat, es lo que construimos a partir de lo que percibimos, permeado por nuestros patrones mentales. Wow, bacán, buenísimo. La Lili vuelve a poner, la Lili pone un poquito más de cosecha. La Lili pone un espacio de vínculos entre sujetos. La Su escribe además de la percepción, la observación y la conciencia. La Linda dice que escribe porque su señal está más o menos no. Gonza escribe lo real como misma cosa de lo verdadero. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Buenísima. De hecho, en el curso de filosofía los distinguimos porque no es lo mismo. Están relacionados, existe un vínculo
que no se puede cortar entre lo real y lo verdadero, pero no es lo mismo. Ya es súper relevante entender la distinción. Silvia escribe todo lo anterior, pero le agregaría el sentir, en el sentido en que una realidad tiene que ver con el interior, además de lo exterior. Bacán. Excelente. Pame, una proyección. Su, la realidad es lo que existe. Excelente. ¿Alguien más quiere decir algo verbalmente? Su, tú estudiaste el curso, no vale. No vale. Va a ser castigada. Aunque tu respuesta fue, debido a que tú entiendes, tu respuesta fue demasiado simple y es como que la necesitamos masticarla. ¿Alguien más quiere expresar algo a través del micrófono? A la 1, a las 2 y a las 3. Alguien abrió el micrófono. ¿Quién es? ¿Quién abrió el micrófono? Yo, ¿Quiere decir algo? Sí, ¿quién es? Eduardo, Edu. perdón. Es que Hola. me caí justo cuando estás preguntando sobre lo que es realidad para uno, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, estamos acá. Dale. Bueno, yo tengo un concepto, yo creo que realidad es lo que cada uno nos creamos solamente. Como dijeron anteriormente, es subjetivo. O sea, creo que yo tengo una realidad que podemos nosotros vivir juntos, bueno, en el caso de pareja, hijo, y que no necesariamente va a ser la misma. A pesar de tener las mismas herramientas, las mismas condiciones por hacer un ejercicio, los mismos parámetros, uno va creando sus propias realidades. Tal cual como para mí un día nublado puede ser exquisito y fantástico y un excelente día, para un grupo de personas puede ser un día triste, bla, 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 y mirado de una óptica totalmente distinta, de donde estemos. Eso. Súper. Gracias, Edu. Súper bien. Excelentísimo. Todas y todos ya tienen un concepto bastante desarrollado en realidad por lo que veo. ¿Por allá por la playa quieren decir algo? ¿Sacaste el micrófono? ¿Pusiste el micrófono? ¿Quiere compartir algo? Yo quiero ¿No? compartir. ¿Quién es yo? Simón. Simón. Sí, Simón. Simón. Hola. Hola. Bueno, comparto con las ideas que han dicho y yo veo la realidad para mí es como el conjunto de percepciones, de interpretaciones del medio, en torno a las sensaciones, al sentir que tengo de lo que estoy viviendo. Y lo asocio también a que es muy subjetivo. Y como decía Eduardo, cada uno tiene una realidad definida desde su historia, su historicidad y su forma de ver la vida. Súper. Excelentísimo. Gracias, Simón. También desde la playa. También visitándonos desde la playa. Bacán. Excelente. Creo que todos los puntos que tocaron son excelentes, son súper al hueso y están todos absolutamente correctos. Alguien escribió en el chat. Patti, la realidad va más allá de lo que vemos, sentimos. Y Andrea puso antes, cada ser percibe la realidad a través de la experiencia y el entorno en el cual evoluciona. Súper. Entonces, con ese mismo comentario de Andrea, hay un elemento que no se está tocando tanto, ¿no? Porque la mayoría está hablando de que cada persona percibe subjetivamente la realidad a través de la experiencia y el entorno en el cual evoluciona, dando la idea de que hay una realidad y un entorno. ¿No es el entorno también parte de la realidad? Entonces, creo que ese es un punto que no se ha tocado tanto aún y que es importante que lo relevemos. Voy a exponer una perspectiva. No voy a tratar de solucionar la vida de nadie, pero voy a exponer una perspectiva que tiene que ver con la perspectiva fundamental del Veda, que es desde donde emerge el yoga y el Bhagavad Gita, ¿sí? Primero, la realidad es lo que existe, como bien lo puso la Su antes, haciendo un spoiler. La realidad es lo que existe.
tan simple como aquello. Demasiado simple, sin embargo. Necesitamos desarrollar un poco qué significa existir. Para el Veda, lo que existe se puede percibir. Y aquí hay un punto clave. Lo que existe se puede percibir. ¿A qué nos referimos percibir? Con saber que existe. Podemos ser conscientes de aquello. ¿Sí? A través de los sentidos, a través de una experiencia emocional, a través de lo que sea. Pero podemos saber que existe. Podemos conocer tal cosa. ¿Sí? Podemos ser conscientes de tal cosa. Ahora, aquí viene el punto que demarca a la realidad, que la distingue. No es solo que lo que existe se puede percibir, sino, para ser más precisos y precisas aún, lo real existe porque se puede percibir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que existe, existe porque se puede percibir. No podemos imaginar nada que no exista. ¿Alguien puede dar algún ejemplo? ¿Alguien puede imaginar algo que no exista? Alguien escribió en el chat. Esto sería sería una novedad. Era la Domi que respondió no. Y yo me puse todo así. De mis años enseñando estas materias, todavía no he recibido una respuesta. Y dije, wow, aquí está la gran respuesta. ¿Cuál es? No. Andrea pone el futuro. El futuro no existe. ¿Lo puedes percibir? ¿Qué puedes percibir del futuro, Andrea? ¿Cómo es que puedes percibir el futuro, digamos? ¿Cómo es que podrías percibir? La Lili expande, dice, se puede proyectar, planificar e imaginar, pero no percibir. Exacto. Uno no puede percibir el futuro, uno puede imaginar el futuro, y en esa imaginación, en la base para la imaginación, el sustrato para la imaginación, es nuestra experiencia previa, ¿no? Entonces no podemos percibir el futuro. Ahora, dentro de cierto aspecto de la filosofía del Veda, podríamos decir eventualmente que se puede eventualmente percibir el futuro, porque el futuro no es nada más que el efecto natural del presente. Entonces, si uno conoce profundamente el presente en toda su expresión, lo cual para seres limitados como nosotros es imposible, pero si es que uno pudiese conocer completamente el presente en su totalidad, uno podría conocer sin duda alguna el futuro. Podría percibirlo, indudablemente. ¿Sí? Porque hay el efecto natural que está implícito en el presente. Pero eso es harina de otro costal. Ya ese tema es bastante más complejo de lo que estamos hablando ahora y que tiene que ver con el karma. Pero el futuro en la práctica no se puede percibir, se puede imaginar. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de algo que se pueda imaginar pero que no exista? Yo digo que no, porque todo lo que uno puede imaginar, aunque sea un producto nuevo, tiene herramientas de cosas que ya existen. Excelente, tal cual. Si yo imagino un unicornio, el unicornio está basado en mi experiencia de un caballo y un cuerno. Si nunca vi un caballo y nunca vi un cuerno, no puedo imaginar un unicornio. No lo puedo imaginar. Mi imaginación está condicionada por mis experiencias previas. Y aquí hay temas bastante interesantes también que salen por la tangente. ¿Sí? ¿Cómo es que hemos soñado con volar? Yo he soñado con volar desde que soy pequeño, chico. ¿Cómo es que soñé con aquello? ¿Cómo es que imaginé esa experiencia? Desde la perspectiva del Veda es porque hemos tenido esa experiencia en algún momento, no necesariamente en esta vida. Solo para dejarlo ahí dando bote, no vamos a entrar por ahí, pero solo para dejar dando bote, hay estudios científicos que muestran, incluso en los bebés en gestación, que bebés que
son ciegos desde la gestación, al soñar, movilizan en su cerebro actividad cerebral equiparable a la de las imágenes. Es decir, hay actividad visual mientras sueñan los bebés ciegos en el vientre. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué están viendo? Pero eso lo vamos a dejar para otro lado. Eka dice, o viste Superman. Claro, pero es que por ver Superman, yo no puedo tener la experiencia de lo que significa levitar en el aire, ¿no? Solo por verlo, no puedo tener la experiencia. Pero como dije, lo vamos a dejar por otro lado. Lo importante ahora a decantar es que no podemos imaginar algo que no hemos experienciado y en consecuencia no podemos imaginar algo que no existe. Dark, la Domi dice, Dark nos mintió entonces porque el futuro no existe. Sí, pues, sí existe, pues es el presente. Pero, y eso, vamos a abrir otro espacio de estudio. Lo va a guiar la Marce Fernández, que va a hacer un estudio de Dark, desde la perspectiva del Veda. ¿Qué? Gracias, Marce, por ofrecerte para esos estudios avanzados de filosofía. Ya, entonces volviendo, se lleva a desmayarla. Volviendo entonces, lo que es real existe porque se puede percibir. E incluso más decantado aún, lo que no se puede percibir no existe. Si algo no se puede percibir, no existe. Ahora, aquí suelen surgir muchas dudas. Ah, pero yo no puedo percibir no sé qué cosa que está muy lejos y por lo tanto no existe. Ojo acá con cómo se está describiendo esta frase. No está diciendo lo que tú no puedes percibir no existe. Quiere decir, lo que no se puede percibir no existe. ¿Sí? No existe. Si una entidad, un objeto, fuese imperceptible, no hubiese forma alguna de percibir a esa entidad, entonces eso no existe. Porque debe ser perceptible para existir. ¿Cómo lo sabemos? Porque no podemos imaginar nada que no exista. Ahí está la prueba explícita. ¿Sí? Entonces, aquí, con este juego de cabeza, con este caldo de cabeza que acabamos de hacer cortito, se explica un principio fundamental de la filosofía del Veda. Y es que la realidad, la existencia, es dependiente de la presencia de la conciencia. Vuelvo a decir esa frase. La existencia es dependiente de la conciencia. Si es que no existe observación, no hay observable. ¿Sí? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que no podemos imaginar algo que no existe. ¿Sí? Nadie puede imaginar algo que no existe. Entonces, todo lo que existe, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que es perceptible. Así de simple. ¿Sí? Dani, ¿quieres preguntar o comentar algo? Sí, es que mi cerebro explotó un poco porque cuando chica siempre me preguntaba por qué existían películas X, así como que son, no sé, o sobrenaturales o con como mucha ficción como de personaje, y decía, siempre pensaba eso, y decía, y probablemente existe, porque de lo contrario, ¿cómo imaginaron eso? No sé. Entonces me acordé de esa sensación y de nuevo quedé como en la misma. Ya, ahora, ojo con aquello, con aquello, y está muy bueno que hayas expuesto eso porque puede ser la duda de varias y varios. No quiere decir que porque tú imaginas algo, eso deba existir en todos los planos de la realidad. Y aquí introduzco una nueva idea, un nuevo concepto. La realidad no existe en solo un plano. La realidad existe en múltiples planos. La realidad se compone de capas.
¿Cuál es la capa más pequeñita? Lo que imaginas, lo que sueñas, lo que creas, lo que proyectas. Eso es una micro realidad y es real. Entonces, lo que mencionó antes la Paloma y también conectándolo con lo que dijo el Gonza, la ilusión es real. La ilusión tiene efectos. La ilusión es perceptible, pero es falsa. Y aquí lo podemos explorar en otra clase porque hoy día no nos va a dar. Entonces, una ilusión es real, pero falsa. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Cuando yo tengo un sueño, por ejemplo, eso es real. El sueño es real. ¿Cómo no va a ser real? Sí, por supuesto que es real. Tiene efectos en distintas capas de la realidad, no solo en la mía. ¿Sí? La Domi pregunta, ¿algo que genera una consecuencia real? Sí, aunque eso nos lleva a otros parámetros que por ahora prefiero no explorar tanto, porque de nuevo tiene que ver con el karma. Hay acciones que no tienen consecuencias y que son reales también. Tú las estás estudiando, de hecho, ahora, Domi. Así que no vamos a entrar ahí. Lo que sí es relevante es que lo que yo sueño es real, pero en una capa específica de la realidad, que es la realidad micro, es decir, la realidad individual. Luego hay otro nivel de realidad, por lo menos otro, una realidad común, ¿sí? Hemos construido una realidad social, por ejemplo, o una realidad comunitaria, en la cual mi realidad individual coopera, pero al mismo tiempo está supeditada a, ¿sí? Entonces yo coopero con la realidad social, pero al mismo tiempo no tengo todo el absoluto control sobre la realidad social. Ese es otro nivel de realidad. Otro nivel de realidad, por lo menos, es una realidad macro, una realidad objetiva. La existencia del Sol, por ejemplo, no depende de que acá ¿cuántos somos hoy día? 42 personas. La realidad del Sol no depende de que nos pongamos de acuerdo en que si sale o no mañana. El Sol va a salir igual. El Sol no es una realidad subjetiva. Nuestra experiencia del Sol lo es, pero la existencia del Sol no. ¿Sí? La Eka escribe en el chat, cuando dices más pequeñita, pensé que capaz más livianita. Podrías decir livianita. Pero es más pequeñita en el sentido que sus repercusiones son mucho más cercanas a mí. Lo que yo sueño, por ejemplo, las repercusiones que tiene, los efectos que tiene esa realidad, van a ser súper acotados a mí. Puede abrirse hacia el resto, porque vuelvo a decir, yo estoy enmarcado en una realidad comunal, social, pero los efectos directos de mis realidades individuales son directos en mí. ¿Ok? La Jim me dice, haz un curso de filosofía. Pues ya lo estoy haciendo. Empezó en mayo. Y ya está por terminar. Pero pronto lo abriremos de nuevo. Sí, Y de todas formas, sí, lo vamos a repetir. Igual de todas formas estamos estudiando el Bhagavad Gita y vamos a sacar a todo. Ya, bacán. Así que, tú le cabo. Entonces, hay muchos niveles de realidad, pero todas son reales. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, la capacidad de ser conscientes de ellas. En la realidad micro, yo soy consciente de ella. En la realidad social, somos conscientes de ella. Y en la realidad macro, la vamos a dejar con 3 puntitos. Pero somos conscientes de ella también hasta cierta medida. Connie dice, tengo un cuestionamiento chiquitito. ¿Qué te asegura que no exista algo que no es percibido por nada? Es que esa seguridad o inseguridad sería ilógica. Podrías creer en algo que es ilógico, pero eso se le llama... No, iba a decir algo pesado. A eso se le llama creencia. Sería una creencia nada más, porque es ilógico, no tiene patas ni cabeza. Puedo decir que... Yo podría decir que lo que sea, ¿no? Cualquier cosa se podría decir. Pero ¿en qué se sustenta? La pregunta aquí es, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la experiencia común? Acabamos de hacer un experimento,
Tú ya estuviste enmarcada en este experimento, Connie, y el resultado fue el mismo. Y cada vez que replicas este experimento, el resultado sigue siendo el mismo. Cada vez que alguien trata de imaginar algo que no existe, se encuentra con una pared, porque no se puede. Ese es el razonamiento, ahí está el argumento. Es un argumento lógico, sensible y además experiencial. Está en la experiencia directa, no puedes imaginar algo que no exista. Si es que lo imaginas, existe. Tan simple como eso. Si es que lo imaginas, existe. ¿En qué nivel existe? A lo menos en el nivel de tu imaginación. ¿Sí? Si tú imaginaste ahora, mientras estamos hablando, una masa amorfa con 20 ojos, con 3 cachos, y que hablan un idioma así súper loco, existe en tu imaginación. Tú lo percibes. Y por lo tanto, existe. ¿Sí? Esa es la forma de darnos cuenta de lo que estamos hablando ahora. La Lili puso, algo puede ser lógico y no necesariamente verdadero también. Por supuesto, eso es harina de otro costal. Distinto es que algo sea verdadero e ilógico. Habría que tener formas de mostrarlo, ¿no? De experienciarlo por lo menos. En este caso, tratemos de experienciar, y ese fue el ejercicio que hicimos, tratemos de experienciar algo que no existe. Tan pronto como lo experiencias, lo percibes, existe. ¿Sí? Puede ser una existencia inconsecuente, puede ser una existencia absolutamente subjetiva, puede ser una existencia solamente social, pero en cualquiera de esos casos existe porque se puede percibir. ¿Sí? Esto no lo voy a tocar ahora porque no nos va a dar el tiempo. Sin embargo, el punto 3 hace una pregunta muy relevante, que grafica el último punto que vamos a tocar ahora, por hoy, y es que la realidad depende de la observación, la realidad depende de la conciencia, ¿sí? Eso es lo que enmarcamos en el último punto, es decir, la realidad depende de la conciencia, ¿sí? La existencia depende de la conciencia. Ahora, ¿de qué depende el observador para observar? Y esto es una pregunta que hace el Veda. Lo hace como una pregunta. ¿De qué depende el observador para observar? ¿Sí? La realidad depende de ser observada para existir. El observador depende de ser observado para existir. Pero el observador observa. Por lo tanto, el observador existe por sí mismo. Y aquí está la clave de esta charla de hoy. Es que, ¿qué es lo que somos? Somos el observador que observa y en consecuencia es la verdad o la realidad absoluta. ¿Qué significa absoluto? Significa que depende de sí mismo para existir. Cuando decimos el agua es húmeda, decimos el agua es absolutamente húmeda. Porque tan pronto como existe agua, existe humedad. Si yo digo hay humedad en el aire, eso no es absoluto. No puedo hablar de la humedad absoluta del aire. Siempre voy a hablar de la humedad relativa del aire. ¿Y por qué relativa? Porque depende del agua para poseer humedad. De la misma forma, y con esto vamos a cerrar por hoy, la realidad, la materia, las cosas dependen de observarse para existir, para ser. Fíjense en la palabra en el español, es muy bonito. Para que una cosa sea, tiene que ser observada, porque el observador es el ser. ¿Sí? El observador es el ser porque se requiere a sí mismo para ser. ¿Sí? A veces las palabras son medio enredadas, pero entre más somos capaces de entender qué significa una palabra, más nos vamos a dar cuenta de cómo todo esto hace sentido. Para que algo sea, debe ser perceptible.
para que el ser sea, no requiere de nada, porque el ser es. ¿Cómo lo sabemos? Porque se observa a sí mismo, se auto-observa. ¿Sí? Así que cerramos nuestra reunión de hoy, o la exposición por lo menos mía, no la reunión de hoy, me gustaría escucharles. Cierro mi exposición, mi presentation, estableciendo frente a la pregunta de ¿qué somos? Somos el ser que se observa a sí mismo y que observa a la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que depende de ser observado para existir. No quiero dejar, porque como vamos a cerrar ahora, no quiero dejar un error conceptual. Vuelvo a decir que la realidad no depende de mi percepción, necesariamente. Depende de ser perceptible, que se pueda, que tenga la potencialidad de percibirse. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir la pantalla porque quiero compartir con ustedes. Brinda levantó la mano. Dígale. Sí, hola a todos. Sí, hay un documental que habla de eso, po, que salen los científicos hablando de este tema, que es ¿qué rayos sabes tú? Algo así. ¿Tú lo cachai, Bicho, no? Lo cacho, sí. Lo puedes decir, no sé cuál es el nombre, no me acuerdo bien el nombre, pero es muy conocido y habla justamente de esto y salen puros científicos hablando de este tema, de que habla de los átomos y de cómo están como ahí, digamos, y se manifiestan al haber un observador, algo así. Y ahí habla de todo esto, muy bueno. Un dato para que lo vean y puede entender bastante bien este tema y de ahí ahondar seguramente en la conciencia y todo lo que vamos a seguir viendo después, me imagino. Yes. ¿Sí? Absolutamente. Bueno. O sea, es que es muy interesante porque hasta el día de hoy existe un paradigma científico que es tratar de unificar las dos grandes teorías, la teoría de la cuántica y la teoría general o macro de Newton. Claro. En la teoría general de Newton hay ciertas formas en las que se comporta la realidad y que son observablemente consecuentes. Es decir, la realidad se comporta como la describe la teoría de Newton. Pero luego vemos la teoría de la física cuántica, que es absolutamente opuesta, pero que también es real y también es consecuente con la realidad. ¿Cómo es que esas dos cosas son consecuentes? ¿Cómo es que puede existir una realidad objetiva y una realidad subjetiva coexistentemente? Eso lo vamos a ver después. Pero ¿cómo es que pueden coexistir, no? Quizás nunca nos habíamos cuestionado esto, pero si la realidad depende de la conciencia, ¿cómo es que puede coexistir una realidad objetiva que no depende de mí y realidades que sí dependen de mí? ¿Cómo es que coexisten? Lo veremos en otro capítulo. Ahí escribió Datri, "What the bleep do we know?" Así se llama el documental. Pero que vuelvo a decir, nos enmarca en una sola perspectiva, que está súper bien, es súper correcta, pero no nos explica mucho la otra. La Lili preguntó antes, y ahí no depende, no su existencia, sino cómo interpreta su realidad de las gunas. Yes, Lili, pero eso es harina de otro costal. Ahí ya nos meteríamos en otro lado. Stephanie pone por una conciencia superior. Ajá. Ok, creo que te entiendo. Patti, como siempre, temas para mí apasionantes. Nos vemos. Me tengo que ir. Chao, Patti. Cote, muchas gracias por el espacio. Voy a la clase con Irma. Váyase nomás a la clase con Irma. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Quiero escucharles algo. Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, yo tuve muchos problemas Hola. con la conexión. No sé si se me escucha ahora. Te escuchamos perfectamente. Ya, bacán. Bueno, por lo que alcancé a ver la última parte sobre la pregunta sobre la realidad, me queda la duda, ya que no escuché enteramente la clase, lamentablemente, si la realidad, o sea, lo que se percibe en la medida que hay un observador, algo, entre comillas, el objeto que el observador visualiza es lo que existe, como que si la mirada tuviera un poder de descubrir
o de develar una realidad, algo que ya está ahí. No sé si se me entiende la pregunta. Sí, eso y más, digamos. Voy a hacer Ya. más, incluso más, voy a ir un poquito más allá. El objeto existe, ese objeto que tú estás mencionando existe porque se puede percibir. Es decir, no existiría si no ¿Ya? fuese perceptible. No podría existir. Las cosas Oh, existen complejo. relativamente. ¡Oh! ¡Qué buena expresión! ¡Oh! Oh, Ah, muy complejo. sí. Las cosas existen porque se pueden percibir, ¿sí? Pero vuelvo a decir, esto nos deja ciertos paradigmas que no están completamente resueltos todavía. Así que es absolutamente natural que quedemos un poco, Claro. me faltan ciertas piezas. Está súper bien. Las tenemos que explorar después porque en una sola reunión no alcanzaremos a explorarlas. Pero las cosas existen porque se pueden percibir. Yes. Gracias. De nada, mar del néctar. Amrita Sindhu en sánscrito. Amrita significa néctar, o también se puede traducir como inmortalidad, y Sindhu significa océano. Así que tu nombre, te acabamos de dar una iniciación espiritual en sánscrito. Tu nombre es Amrita Sindhu. Ha sido iniciado. Tengo una Simón, duda, perdón, Paloma, dale. ¿sí? Sí. Más que una, no sé, como que me trajo a la memoria este como texto poético del Rig Veda, el 1, que dice como existe o no existe, en realidad no sabemos si existió antes o empezó a existir ahora. Entonces, creo que finalmente tampoco desde los Vedas se sabe realmente o se logró como aclarar eso, y en ese caso, cómo también puede existir si es que no fue percibido antes. ¿Cómo planteamos o cómo plantea en este caso este poema que tal vez esto ya existió, que es el 1, que es como donde comienza la existencia, tal vez Ajá. si no se percibió cómo existía, si no había nada que lo percibiera finalmente. No había observador Buenísimo. más que la existencia cuando empieza y no se sabe cuándo empieza. No sé si estoy muy enredada, pero Sí, como que... está súper. Sí, te entiendo harto. Aquí hay varias cosas. Cuando el Rig Veda habla en estos términos, aquí tiene mucho que ver con la traducción. Generalmente se traduce como la existencia y la inexistencia. ¿Qué es la inexistencia? Otra forma de traducir esas palabras, que es sat y asat, que el Bhagavad Gita las va a mencionar en el capítulo 2 y las vamos a explorar. Sat y asat significa existencia y no existencia, pero también significa eterno y temporal. Entonces la inexistencia aquí hace referencia a algo que existe, ¿sí? Asat es algo que es experienciable y que es aquello que es temporal. Entonces, por ejemplo, esto es asat. ¿Por qué es asat? Porque es temporal, porque no tiene una constitución permanente. Aquello que es permanente es verdaderamente real. ¿Sí? Sat también significa verdadero. Entonces tenemos muchas formas de traducir sat. Sat significa que es eterno, permanente, existente, verdadero. Asat entonces puede significar no existente, pero también puede significar falso. Y como ya lo establecimos, lo falso es existente. Un billete falso existe. Todos lo hemos visto, ¿no? Creo que todos nos hemos encontrado con un billete falso. Ese billete existe, pero es falso. Ese es un billete asat. ¿Sí? Entonces ahí mucho tiene que ver con cómo entendemos la terminología en el sánscrito, que es súper relevante. Y en relación a la otra parte de tu comentario, pregunta, creo que va a ser mucho más entendible en la próxima reunión que tengamos, pero cuando dices el 1 solo existía y luego existe lo demás, ¿qué existía antes que el 1?
ahí hay una cuestión que hace referencia a la temporalidad. Y estamos hablando de una entidad atemporal, en la cual reside el tiempo. Fíjate la sutileza de lo que te estoy diciendo. El tiempo reside en la conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de qué había antes que la conciencia? Cuando el tiempo existe porque es experienciable por la conciencia. El tiempo solo existe porque lo podemos experienciar. De otra forma no existiría. Entonces, ¿cómo podemos hablar del tiempo que existía antes de la conciencia? No tiene sentido. Entonces, el tiempo es un asunto limitante y que no hace alusión a la conciencia. No hay un antes para la conciencia. Pero en la siguiente la podemos explorar con mayor profundidad porque indudablemente es un tema bien que requiere mucho hilo. Ya para ir cerrando, el Simón creo que había preguntado antes, ¿y qué ocurre con el pienso y luego existo? Ahí también hay un error de traducción. En el latín es cogito ergo sum, y que se traduce generalmente como pienso y luego existo, pero aquí lo literal es pienso en consecuencia, no luego, en consecuencia existo. Y aquí yo sería más específico aún. Cogito no es pienso, cogito es soy consciente y por lo tanto existo. Así que Simón, gracias por la referencia, porque la referencia de hecho da mucha fuerza al argumento. Cogito, soy consciente, ergo, en consecuencia, sum, soy. ¿Sí? La existencia es la consecuencia de la conciencia. Anoten eso por todas las paredes de la casa. La existencia es la consecuencia de la conciencia. Ya, voy a ir cerrando. Me agradecen por la iniciación. De nada, Amrita Sindhu. No hemos hablado de la manzana y la semilla, eso es otra cosa. Karma. Preguntaron quién es la Irma. La Irma es una de las profes de la escuela que da clases de Hatha, con la que varias de aquí toman clases, así que no se preocupen. Ya, vamos a dejar por ahí. Incluso René Descartes acepta la existencia de la supraconciencia. Amamos a la Irma, dice la Marce, sí. Ya, muchas gracias, chiquillas y chiquillos. Me recordaron por interno, les voy a dejar unos ciertos recordatorios. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp del Bhagavad Gita. Por lo general, para que no se asusten, lo vamos a mantener cerrado, especialmente en las noches, para que no estén llegando mensajitos todo el rato. Pero sí va a funcionar como recordatorio de las reuniones. Si es que en algún momento se llega a cambiar el link, también se les va a mandar por ahí. Y si es que llegamos a abrir un horario, otro horario, que también es una posibilidad, también se los vamos a mandar por ahí, ¿ya? Y si es que hay preguntas relevantes con el Bhagavad Gita, las pueden hacer por ahí. Así que tengo, si me dan solo un par de segundos de vuestra eterna existencia, les doy el link por acá. Un momento, please. ¿Cómo se hace esto? Creo que se me está olvidando cómo se ocupaba. Compartir, ahí está. Compartir enlace. Copiar enlace. Ya, y ahora lo voy a poner aquí, en el chat del Zoom. Chin. Ese es el vínculo con el cual pueden entrar al grupo de estudio y reflexión del Bhagavad Gita. De nuevo, no se preocupen porque no se saturará. Ahí de inmediato veo números aparecer. Está vacío, así que no se preocupen. Simplemente lo vamos a ocupar, como les dije, para recordatorios o preguntas relevantes para el estudio del Bhagavad Gita. ¿Ya? Mientras agregan el link a quienes les interese, mañana a las 5 de la... ¿Mañana? Mañana a las 5 de la tarde
habrá un espacio súper interesante de reflexión mañana a las 5, sí. Lo pueden encontrar en las redes de la escuela de Datri. Y es un conversatorio de trauma, violencia sexual y feminismos. Estará extremadamente interesante, así que son súper bienvenidas y bienvenidos. Pueden pedir el link directo por las redes de Datri, ya sea por el Facebook o por el Instagram o por mail, si les interesa. ¿Ya? Así que eso, son súper bienvenidas. El próximo viernes de nuevo tendremos reunión de Bhagavad Gita y continuaremos con esta misma temática. Mar del Néctar, por si acaso, arriba está el vínculo para que tú misma te incorpores al grupo de Bhagavad Gita de WhatsApp. Lo puse ahí como un vínculo. Y gracias a ti por participar. Y lunes, miércoles y viernes tenemos sesiones de japa, de meditación matutina, que están súper bonitas, con mucha gente ingresando para partir el día ultra recargados y recargadas. Está entrando alguien a esta hora. No sé si abrirle o no. No sé si abrirle la puerta. Me da como latita. Nos retiramos. Es la Jessica que quiere para entrar al grupo, porfa. el link. Quiero el link para entrar al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Ay, pero no lo podéis sacar donde Es que está estamos escrito, solo en no el teléfono tiene de Nico. Ya, ahí te... Gracias. Ahí abrí la puerta. Deja cerrado, porfa. Ya. Eso por ahora. Conversatorio mañana, sesiones de Yapa, lunes, miércoles y viernes en la mañana, a las 7 de la mañana, van a haber más horarios. Y la nueva reunión el viernes a las 5 por ahora. Eso. Muchas gracias por una pulenta sesión. Abrazos a todas y a todos. Les voy a desbloquear el micrófono para que puedan decir chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, tío Gil. Chao, gracias. Chao. Semana. Buen fin de semana. Igual. Cuídense. Chao, chao. Chao, Le. Chao. 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 Vamos a ver quién se va al final. Chao. Chao, chiquilles, que estén bien. Chao, Lin. Chao, Bombín. Vish. Nos vemos. Chao, cuídense. Chao, chao. Qué gracioso.